Mi charla va a tratar sobre el arte de la ingeniería inversa para la educación y el desarrollo tecnológico. Más que todo es como voy a mostrar mi experiencia en el área de ingeniería inversa. No sé si se alcanza a ver ahí. Ingeniería inversa, para los que no sepan, es más o menos como decir de una función f de x igual a a, tenemos el resultado a, entonces con ese resultado a, ya sea un software o un aparato físico, de ese dispositivo, de ese resultado a, llegar a la función y al valor de x que da a. En este caso, por ejemplo, no sé, ustedes compran un software y quieren ver cómo fue hecho ese software, bueno, la ingeniería inversa les permite saber exactamente qué está pasando y cómo fue hecho y en qué lenguaje fue hecho. Ya, la idea es que al final de tener un binario, un punto exe, por decirlo así, podamos tener y poder reconstruir un archivo de C o un programa de C con las mismas funciones que el software que teníamos antes. ¿Qué es la ingeniería inversa? Bueno, pues ya más o menos les di una introducción de qué es lo que es un proceso que da un desconocimiento total de un proceso, se tiene un estado y se va de atrás hacia adelante, como hacer una integral, ¿recuerdan? Algo así, pero en esto, obviamente en ingeniería inversa no solo aplica para software, también aplica para hardware y todo. Por ejemplo, yo no sé, como hacen los chinos, no sé, tienen un control remoto y quieren saber cómo funciona el control remoto y yo me invento, no, ¿saben qué? Yo quiero saber en qué frecuencia trabaja esto y hago un control remoto universal. Pero tuve que haberle hecho una ingeniería inversa, o sea, entender de esto a todo lo que lleva atrás para poder crear uno nuevo. Entonces, eso es la ingeniería inversa, pues a palabras más. Bueno, los usos, los mitos y las limitaciones de la ingeniería inversa. Usos, por ejemplo, no sé si ustedes tengan iPhone acá o usen Android. ¿Ustedes alguna vez han aplicado, por decirlo así, un jailbreak a su celular? ¿Ya? Para poder realizar un jailbreak, como el iPhone es un software privativo, o sea, estaba en software privativo, le tuvieron que hacer un proceso de ingeniería inversa tal que encontraron la forma de liberar el celular. Entonces, ese es uno de los usos de la ingeniería inversa, la liberación o darle la libertad al usuario de, en este caso, de salir de las restricciones del teléfono. La otra uso también es en electrónica, por ejemplo, este es un procesador. Esto es una fotografía, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien por la luz, pero esto es una fotografía tomada, o sea, microscópicamente. Ahí muestra todo el proceso del procesador, por ejemplo, donde están situados los registros, las instrucciones lógicas, los estados lógicos del procesador, ¿ya? Eso fue hecho pues, en un laboratorio con sus herramientas bastante costosas. Y uno de los mitos es que pues, en Estados Unidos una vez supuestamente se cayó un ovni. Entonces en ese ovni en Roswell los humanos le hicieron ingeniería inversa a cómo funcionaba ese aparato y de ahí sacaron la tecnología microwave y la tecnología láser, supuestamente, ¿no? de haber hecho ingeniería inversa a una nave extraterrestre. Eso es como un mito, pero es curioso porque en la guerra, en las guerras, no sé si ustedes han escuchado hablar de la máquina Enigma y todo eso que pasó con la película y eso, ¿sí? Bueno, eso es parte también de la ingeniería inversa. Bueno, pero lo importante es, o sea, ya sé que es la ingeniería inversa, pero ¿por qué hacer ingeniería inversa, no? Como estaba diciendo, software privativo es una de las razones por las cuales uno hace ingeniería inversa, porque uno quiere saber cómo está hecho ese software. Uno no sabe si el software en entidades de gobierno, ellos tienen mucho cuidado en que el software que ellos compren no tenga un virus, por decirlo así, ¿ya? O que no los esté espiando. ¿Ya? Si ustedes trabajan en la CIA, en FBI, pues ellos son muy cuidadosos con eso. La otra forma de ingeniería inversa es la búsqueda de vulnerabilidades. Tengo un software, por ejemplo Google Chrome, y encuentro una vulnerabilidad en Google Chrome y Google Chrome me paga $200.000. ¿Ya? Lo máximo que paga Google es $1 millón, ¿ya? Y lo hacen cada año en Canadá, se llama el Pound to Own. Es una competencia donde se reúnen algunos hackers e intentan romper y crear vulnerabilidades en Google Chrome, en Firefox, en Adobe, y bueno, esas vulnerabilidades pagan bastante plata. Y obviamente lo que vengo diciendo, verificación del producto, es verificar si el producto que ustedes compraron hace realmente lo que se dice ser, ¿no? Porque a veces la gente compra aparatos y les dice, no, esto es la maravilla, esto es el firewall de última generación, esto detecta cualquier virus, esto tiene todo. Bueno,
Con esto ustedes pueden probar si eso es cierto o no. Formatos propietarios, interoperabilidad, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Samba en Linux. Bueno, Samba nace de hacer ingeniería inversa en SMB y bueno, de ahí nace Samba. Y, por ejemplo, lo Open Word y todo eso, nace también de hacer ingeniería inversa a Word, para que sean compatibles. No es que Microsoft les haya dicho, vean, esto es compatible con todo, no. Ellos tuvieron que hacer ingeniería inversa a todo el protocolo y poder construir un editor de texto universal. También la otra es para la creación de virus y la creación de cracks. Ustedes los que juegan, tienen su computador con los juegos chimbos, pirateado y todo eso, pues ellos hacen ingeniería inversa. Uno hace ingeniería inversa para poder encontrar ese tipo de fallas. Ahora, la idea de esta charla pues, es hablar un poco de cómo se hace. Voy a hacerles una demostración de algo muy sencillo que hicimos y les voy a mostrar también el procedimiento de la investigación. Entonces, el arsenal para la ingeniería inversa es una herramienta que se llama AIDA Pro, que es bastante costosa, vale al cambio en dólar, vale como 15 millones de pesos, pero es lo mejor para análisis de ingeniería inversa. Está Lolly Debugger, que pues es gratuito. El comando strings en Linux, que nos muestra los strings de un binario. Hexdump, que nos muestra la parte hexadecimal de un binario. ObjectDump, que es un decompilador. Wireshark, pues todo el mundo sabe que es Wireshark, ¿no? O, bueno, es un sniffer. Y ptrace, para hacer un trace de todos los procesos y funciones que se realizan al ejecutar un binario. Entonces, va a ser una pequeña demostración no sé si se alcanza a ver la foto ahí, bueno, aquí tengo una bomba, no es una bomba de verdad, ahora no van a decir que Carlos Penados vino y trae una bomba. Bueno, eso es una bomba de un torneo de hacking. Esa bomba tenía pues un software y había que desactivar la bomba, ¿ya? Entonces, se realizaron un montón de procesos. Uno de ellos, el que pues, el anterior expositor dijo, lo del side channel. Si no saben qué es side channel, ¿no? ¿Ahí saben? Bueno, les voy a explicar más o menos qué es side channel. Cuando se realiza un proceso computacional, la máquina realiza procesos electrónicos, ¿cierto? A veces ustedes tocan una máquina y la sienten caliente, ¿verdad? Eso es por la realización de esos procesos electrónicos. Entonces, si esa máquina se aísla y se usa se puede ser un osciloscopio, depende del análisis que quieran hacer, se pueden ver las variaciones que hace esa máquina mientras realiza un proceso X, ¿ya? En el caso que él explicó era un proceso criptográfico. Entonces, dependiendo cómo varíe esa gráfica, ustedes pueden concluir que en ese instante de tiempo la máquina estaba haciendo, por ejemplo, estaba calculando una multiplicación, una suma, una resta, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes enviaron, más el análisis de esa gráfica, ustedes pueden concluir que hay una fuga electromagnética. Entonces, nosotros le hicimos esa prueba, fue hecho, como estaba hecho con curva elíptica, la emanación electromagnética de un dispositivo embebido es demasiado pequeña. Entonces, en este caso no se le pudo hacer el side channel attack, ¿ya? Lo que sí encontramos era un JTAG, no sé si ustedes sepan qué es un JTAG. Ya les voy a mostrar qué es un JTAG acá, pues bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero este celular tiene unos puertos seriales acá. Con este puerto serial yo me conecto y conecto a través de serial a mi computador y recibo una consola de debug, ¿ya? Entonces, si hay un error, la consola me tira, hay un error, mira, este es el error que pasó ya. Normalmente los celulares no traen eso. Entonces, los terroristas, bueno, habían cometido un error, habían dejado el puerto JTAG, pero, o sea, lo habían puesto de tal forma, o sea, era atrás, tocaba desarmar la bomba, dejarla así, bueno. Entonces, ahí nos conectamos y pudimos dumpear el firmware. El firmware es el software que controla todo, pues, la bomba. Entonces, habiendo hecho esto, ya les vamos a mostrar algo acá. ¿Sí se alcanza a ver o no? Porque está apagado. Bueno, este es el famoso AIDA Pro. Este es el software que yo les había hecho de análisis. ¿Ustedes ya vieron Assembler? Esto no me van a entender un carajo. Pero
Bueno, tienen que ver Assembler por su cuenta. Si la universidad no les enseña, pues aprendan Assembler por su cuenta porque pues es importante. Entonces, bueno, voy a saltarme aquí. Bueno, vamos a ver más o menos. Bueno, esto es el software. Esto que se ve acá es el software, ¿ya? Esto es el software de la bomba, por decirlo así, el firmware, ¿ya? Gracias a AIDA yo puedo reconocer el programa main, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí. AIDA es tan bonito que me puede organizar las cosas de una forma más interesante. Entonces este era el main. Entonces había el software de la bomba estaba por acá. Bueno, ya les muestro. El software está acá. Entonces la idea era, o sea, este software que está acá, este no es el que nosotros trabajamos, por razones pues, que era de la empresa, era un juego, pues yo no lo puedo mostrar acá. Pero este es un software que simula eso también. Entonces, vamos a salirnos acá. Entonces, la bomba, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que este es el firmware de la bomba, aquí está en el tiempo y todo. Entonces, voy a la opción 1. Entonces dice, hey, hunde el password para desactivar la bomba, ¿verdad? Entonces, yo le pongo cualquier cosa, entonces ahí, ¡pum!, explotaba la bomba, ¿ya? Entonces la idea era, ya habiendo extraído el software, reconocer o buscar de qué manera podíamos desactivar la primera instancia de la bomba, ¿cierto? Entonces, con ingeniería inversa, en este caso aplicada pues, al software, se pudo reconocer fácilmente que había una secuencia, no sé si se ve acá, yellow, bueno, esta secuencia que está acá, comparar, es que si no saben, va a ser un poco más difícil. Bueno, el hecho es que había una secuencia de números ahí en hexadecimal, que si se puede observar acá, 38 en hexadecimal, o sea, 38 hexadecimal a entero es 8, muy fácil. Cuando es hexadecimal y tiene un precedido por un 3, el número que está a la derecha del 3 es el número entero. O sea que la secuencia para desactivar la bomba es 8, 4, 3, 7, 1, 0, 5, 6. ¿Cierto? Pues no sé si se alcanza a ver ahí. Entonces un ejemplo, entonces vuelvo otra vez ahí, me meto, entonces otra vez la clave, entonces era 8, 4, 3, 7, entonces 8, 4, 3, 7, creo que era 7, 1, 0, entonces 1, 0, 5, 6, ¿cierto? Entonces si esto es correcto, no se va a explotar la bomba, ¿ya? 1, 0, 6. Entonces, ahí tuve que haber puesto algún dígito malo. Entonces, ya yo lo había hecho antes. Pero sí, está por acá, esperen. Miren, entonces, 8, 4, 3, 7, 1, 0, 6. No, porque yo no sabía si iba a poder mostrar esto o no, entonces, no sabía si sabían o no Assembly. Si sabían Assembly, pues lo único que hacía era copiar y pegar. Entonces, lo doy acá. Entonces dice que el paro fue aceptado, la bomba se desactiva la primera parte. Entonces eso es lo bonito de la ingeniería inversa, ¿sí ven? Dado un programa que yo no sabía cómo funcionaba, pude entender y comprender cuáles eran los requisitos para desactivar esa bomba, ¿ya? Obviamente hay una mezcla de ingeniería inversa, tanto electrónica como pues, informática. Entonces ahora viene la siguiente parte. Vamos a ver si puedo ponerlo en modo presentación. Slideshow, sí. Ok, eso es mejor. Esto es parte de la presentación que realizamos en la Black Hat. Entonces, vale. Entonces el primer vendor que lo estuvimos haciendo el análisis es una empresa que lleva, pues está desde 1990 y tiene unos dispositivos de conexión de punta a punta y usa una tecnología o sea, una forma de comunicarse que es la frequency hopping. Frequency hopping simplemente es que hagan de cuenta que ustedes tienen una Wi-Fi. Esto no es, o sea, esto es Wi-Fi, pero Wi-Fi industrial, que es totalmente diferente, o sea, en el que aquí importa más que la velocidad que la calidad de la transferencia de los datos, ¿ya? Como en wireless. Bueno, este aparato que está acá,
usa frequency hopping, que es, por decirlo así, ustedes cuando se van a conectar a una red, a un router, los que hayan molestado con un router alguna vez en su vida, se pueden dar cuenta que hay algo que se denomina como canales, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mayoría de veces creo que está en el 11 o en el 7, ¿cierto? Frequency hopping lo que hace es que para comunicarse seguramente, de una forma segura, estos dispositivos saltan de frecuencia. Entonces, primero se comunican en la 1 y después en la 7, después en la 4, después en la 8, en la 9. Entonces es muy difícil que alguien esté en un solo canal escuchando, como hacen ustedes que se conectan en el Wi-Fi en un solo canal, ¿ya? Este es más difícil. Y bueno, este vendor decía que era súper seguro, que su comunicación, además de tener frequency hopping, tenía modelos criptográficos muy avanzados y era súper seguro. Entonces a mí y a mi compañero se nos ocurrió la idea de probar qué tan seguro eran esos aparatos, si la comunicación era segura o no, ¿ya? Esos aparatos son usados en infraestructura, en la infraestructura crítica, en donde hay procesos altamente peligrosos, o sea, ya sea un proceso nuclear o un proceso tóxico, ¿ya? Entonces, a veces, para que ese proceso esté bien hecho, hay que tomar mediciones de gases o mediciones de temperatura, que antes se realizaba por los humanos. Los humanos iban con un equipo así, pues, protegido, medían y regresaban con la medición, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurrió la idea de poner sensores industriales, ¿ya? Esto es un sensor. Entonces colocan un sensor, en el caso de nosotros fue un termómetro industrial, colocan un sensor y ese sensor constantemente está midiendo sin necesidad de exponer la vida humana, ¿no? Que vaya allá y mida. Y bueno, eso es. Entonces, este aparato daba la posibilidad de tener una distancia de 30 millas a la redonda, comunicación. Entonces, este vendor 1 decía como que cuando ustedes vayan a generar la comunicación segura, nosotros vamos a generarle una clave súper segura. Usen esa clave para la comunicación de los dispositivos. Entonces, la clave se generó acá. Entonces nosotros con ingeniería inversa encontramos específicamente cómo se estaba haciendo, cómo se estaba produciendo esta clave. Y no van a creer. La forma en la que se estaba generando esta clave era que usaban el tiempo actual de la máquina como semilla para el random. Lo que quiere decir que la entropía es muy baja y que es predecible. O sea, todas las máquinas de Windows usan la misma función de time y la misma función de random. O sea, yo con cualquier máquina podía saber exactamente en un instante la clave que se iba a usar para comunicación segura de esos dispositivos. Entonces, basado en eso, hicimos ingeniería inversa tal que pudimos reconstruir la forma en la que se hacía eso y creamos una aplicación que iba, por decirlo así, a craquear todas las comunicaciones que se iban a realizar por esos aparatos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta clave, el tiempo, da esto, y esa es la clave que se usaba para cifrar las comunicaciones. Obviamente, queríamos saber todas las posibles claves que se pudieran realizar en el pasado. Entonces, no sabíamos qué tan viejo era el software, pero en las guías de ayuda encontramos que esta clave que está acá y nos indicó que fue creada en el 2008. Entonces, desde esta fecha hasta la fecha actual, generamos todas las claves posibles y ya. Con eso teníamos para poder romper todas las máquinas, todas las comunicaciones de esos dispositivos. Entonces, esto que está acá es una antena, digamos, no tiene tanto alcance, pero porque lo estábamos haciendo pues en mi caso, o sea, una distancia bastante corta. Pero esta antenita de acá es reprogramable. Ustedes le pueden programar que, por ejemplo, que lea Wi-Fi y después que lea GSM o que lea cualquier rango o sea, cualquier frecuencia. Entonces nosotros lo reprogramamos para acomodarnos a esa frecuencia. Y bueno, para poder realizar este ataque sin haber hallado la vulnerabilidad, se necesitarían más o menos, o sea, era prácticamente imposible, ¿ya? Porque era 25 a las 70 posibilidades, ¿ya? Eso era, pero al hallar la vulnerabilidad se redujo a 156 millones. O sea, bueno,
Obviamente que eso lo hace un computador, o sea, nada, par patadas. Y bueno, esa fue la primera, hallazgo de la investigación. Entonces, el siguiente vendor, o sea, la siguiente empresa, era la empresa líder en lo que era procesos industriales en petróleo y gas. Para hacerse una idea, así era como se implementaban en campo estos dispositivos. Tenían una tubería y le ponían un sensor de presión, tenían un tanque y le ponen un monitor ¿cómo se dice?, de nivel de agua o de lo que sea que hayan tenido ahí. Y todos son wireless, ¿no? Obviamente, nosotros nos interesaba, decíamos, bueno, si yo puedo de alguna forma buscar una vulnerabilidad en eso, sería interesante ver qué pasa si manipulo esos sensores, ¿ya?, en un proceso industrial. Entonces, esa es una foto real que fue extraída de la página del vendor, en la que muestran que estos dispositivos están implantados en lo que es Canadá, Estados Unidos, algunas en Asia, en el Medio Oriente. Entonces, este aparato que está acá es el gateway. El gateway recibe todos los datos de todos los sensores que estén en la planta, ¿ya? Entonces, más o menos se ve como esto. Un conjunto de gateways, que fue el aparato que mostré anterior, es este que está acá, tiene a su cargo un conjunto de sensores. Estos sensores, por decirlo así, le puede decir, hey, yo estoy encargado de la presión, yo estoy encargado de la temperatura, yo estoy encargado, no sé, de X, ¿ya? En base a lo que el gateway reciba, el sistema SCADA toma decisiones, por decirlo así. Si hay un proceso industrial que está midiendo la temperatura y esa temperatura está muy alta, entonces el proceso industrial le inyecta un líquido enfriador, lo que hace que baje, ya, y continúa normalmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo pudiese manipular eso y hacer pensar al humano que la temperatura está bajita en donde en realidad está creciendo, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros en la conferencia. Y bueno, aquí hay otras vulnerabilidades de ingeniería inversa, en la que también usan el tiempo para generar la clave secreta de comunicación entre los dispositivos. Nos dimos cuenta porque al crear una configuración, la aplicación generaba unos archivitos, ¿ya? Entonces hicimos algo muy sencillo que fue comparar en hexadecimal cada carácter que está en el archivo de configuración y encontrar las diferencias. Entonces, lo único que encontramos ahí, como se cerra, pues no se alcanza a ver muy bien por la luz, pero esos bytes que cambiaron ahí son estas direcciones en hexadecimal que se convierten en este número entero, que ese número entero se convierte a esta fecha. Entonces nos dimos cuenta que solamente en esos archivos lo único que cambiaba era la fecha, y esa fecha es la que se usa para la parte de seguridad en la comunicación. Entonces, ya yo teniendo ese archivo, yo podría modificarlo y hacer que los aparatos se comunicaran conmigo y no con el dispositivo. Entonces, pero obviamente eso no fue así tan sencillo, ¿no? Nosotros teníamos que identificar qué era lo que estábamos atacando. Entonces, lo primero que hicimos fue meternos en la página web del que construye el software, del vendor, el aparato, perdón, y nos dimos cuenta que usaba ARM, que eran basados en ARM, ¿ya? Y que su arquitectura era RISC, no sabíamos más nada qué era, ¿ya? ARM era el gateway y RISC eran los sensores. Entonces nos bajamos una imagen RISC y le ejecutamos el comando strings, que les había dicho antes, y nos salieron unos caracteres raros, unos caracteres así, pero obviamente usando Google, porque ya todo el mundo usa Google, ¿cierto? No, pues Google hace todo. Le hicimos una búsqueda y nos dimos cuenta que estos caracteres eran huellas de un ID para un procesador llamado el MSP430, que es muy usado en dispositivos embebidos. Entonces ya sabíamos qué procesador era, porque con esto pudimos darnos cuenta que era el MSP430, pero igual no era suficiente, teníamos que saber más.
Entonces destapamos el aparato, todo, nos conectamos, aquí no se alcanza a notar bien, a ver dónde está, no se alcanza a notar bien, pero hay unas memorias EEPROM, y pudimos extraer parte del firmware de la memoria EEPROM, pero estaba encriptado, entonces lo tiramos, es demasiado difícil, perdemos mucho tiempo intentando reversear el algoritmo criptográfico que ellos implementaron ahí, entonces yo no. Entonces, lo bueno de esta empresa es que tenía muchos videos en internet de cómo instalar sus dispositivos, cómo configurarlos, ¿no? Entonces, en uno de esos videos, este es un video de YouTube, le hicimos una pausa, ¡pam!, y descubrimos la tarjeta de red inalámbrica que estaba usando. Entonces, ya con eso fue que compramos este aparatico y lo configuramos para que fuese igual a ese, lo reprogramamos para que se fuese igual a ese. Entonces, ya con eso ya podíamos hablar. Ya sabíamos la clave, ya sabíamos la frecuencia, ya sabíamos qué tecnología era la que estaban usando. Entonces, y bueno, obviamente voy a mostrarles el video de lo que sucedió, o sea, de las implicaciones de esto. Entonces, antes de empezar el video les voy a explicar qué es lo que van a ver. Esto es un proceso industrial. Este es un termómetro industrial. Esto que está acá es un proceso industrial que si la temperatura está muy caliente, él va a inyectar un líquido enfriador y va a disminuir la temperatura. Pero si la temperatura es muy fría, pues no va a retirar el líquido enfriador, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que atacamos el sensor y hacemos que envíe datos erróneos al gateway, de tal forma que, esto es lo que ve el controlador SCADA, por decirlo así, la persona que maneja, o sea, que la seguridad que está detrás de ese proceso industrial. Entonces, hacemos pensar el proceso que está enfriándose, o sea, que la temperatura baja, y la hacemos bajar, pero en realidad lo que está pasando es que se está calentando, ¿no? Entonces, al calentarse, pues obviamente va a explotar. Entonces, observen. Ahí está explicado con detalles. Nosotros hicimos nuestro propio software de comunicación para eso. Entonces ahí, en este lado acá, estamos controlando los datos que está enviando la tarjeta de red que habíamos configurado. Y ahora comenzamos a inyectar los datos y vamos a empezar, ustedes van a empezar a ver que esa línea roja va a comenzar a disminuir, de tal forma que llega a cero. Entonces cuando llega a cero, eso explota. Y entonces ahí va bajando. En la vida real, como observan acá, esto se va a comenzar a calentar. Pero lo que ve el controlador humano del SCADA es esto, que esto se estaba bajando. Obviamente lo podíamos haber hecho de un solo sopetón, o sea, decir la temperatura ahora es menos 50 grados, pero no tiene lógica y van a pensar que algo está mal. Entonces es mejor hacerlo de a poquito, ¿ya? Ya, eso es lo que les quería mostrar. En resumen, quiero decirles que, pues, afortunados nosotros que estudiamos en computación y no necesitamos mucho dinero para hacer las cosas que queramos, ¿cierto? Como un arquitecto que quisiera construir el super mega edificio, ¿no? Nosotros tenemos el computador y nuestro tiempo. Entonces, lo que les quiero decir al final es que usen bien ese tiempo, aprendan las cosas por ustedes y perseveren, que la clave para aprender es perseverar. Y pues, bueno, ya eso fue la investigación y el proceso o sea, lo importante que es aprender ingeniería inversa, pues para la educación. Entonces ya, pues gracias, no tengo nada que decir.